Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, a cada uno. Y así, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Y habíamos terminado el capítulo 5, y ahora vamos a empezar con el capítulo 6, con la ayuda del Señor. Y acá vamos a ver, como título tenemos acá, dice la alimentación de los 5.000. Y bueno, y damos lecturas entonces, con la ayuda del Señor, en el nombre de Jesús. El verso 1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Y así vemos entonces el comienzo de acá, del capítulo, dice que después de esto. Y habíamos visto nosotros en el capítulo 4 cómo Jesús ofreció vida a la mujer samaritana. Él ofreciendo vida con la mujer samaritana. Y en el capítulo 5 vimos que Jesús dio vida. Dio vida. Primero había ofrecido la vida, después dio la vida. Y acá en este capítulo 6, en este capítulo vamos a ver que Él es el que sostiene la vida. Él es el que sostiene la vida espiritual. Y así es Jesús ofrece la vida, da la vida y sostiene la vida. Nosotros nacemos de Cristo, nos alimentamos de Él, nos alimentamos de Cristo, nos da vida eterna y Él mismo sostiene la vida. Por eso en este capítulo 6 Juan presenta a Jesús como el pan de vida, que sostiene la vida espiritual. Dice, después de esto, dice Juan, después de esto. Y esta frase es una frase que Juan usa mucho, después de esto. Pero eso no significa que los acontecimientos que vimos iban sucediendo en ese orden. Significa que el Espíritu Santo le iba dictando, y a medida que le iba dictando, guiando a Juan, él escribía. Por eso dice después de esto. Parece que él estaba escribiendo y de repente se para un poco y después sigue. Por eso dice después de esto. Y cuenta otro acontecimiento y va contando. Y esta fue la manera en que el Espíritu Santo le guió para escribir. Así le inspiró en ese orden. Después de esto, y que fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberia. Acá vemos dos nombres de este mar. Mar de Galilea y de Tiberia. Y bueno, estos dos nombres, Galilea, por ejemplo, fue puesto por los hebreos, este nombre Galilea. Y Tiberia fue puesto por los romanos, porque en aquel tiempo esa región Judea fue gobernada por los romanos. Así que este mar tiene dos nombres, Galilea y Tiberia, es la misma cosa. Y dice, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Y le seguía, dice, note que dice Juan, acá no dice multitudes. Vemos que él no habla en plural. No habla en plural. Y la maravilla, dice, veían, dice, señales y que hacía en los enfermos. Y la maravilla, las señales que hacía Jesús, ese era lo que le impresionaba a esta gente. Por eso dice acá, y le seguía, dice, una gran multitud. Esta gente veía las señales, la maravilla que Jesús hacía, y eran impresionados. Por eso le seguía.
Y así sabemos nosotros que en el corazón del hombre hay cierta inclinación. Hay cierta inclinación hacia lo sobrenatural. Hay una cierta inclinación. Quiere ver algo. Quiere ver algo, alguna sanidad, un milagro. El corazón del hombre es muy inclinado a eso. Y quiere ver un milagro. Quiere ver algo nuevo, algo distinto. Y esas cosas por esas cosas la gente son impresionados. Hoy en día ocurre lo mismo. Muchos recurren a las campañas evangelísticas solo por sanidad y otros para ver y quedan impresionados nomás. Y tal vez no son salvos. Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es ser impresionado. Jesús, sabemos que él nunca fue engañado por la multitud que le seguía. Él ya está acostumbrado a que tanta gente le sigue. Y él no es engañado por la multitud que le seguía. Él sabía que cuando llegaba el momento que muchos de esas multitudes que le seguían le iban a dejar a Jesús. Él sabía eso. Conocía a todos. Vamos a ver acá en el mismo capítulo, verso 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto y les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Acá ya estamos viendo cómo Jesús le está hablando a sus discípulos. Dice, pero hay algunos de vosotros. Estaba hablando de la multitud que le seguían. Muchos le seguían y muchos eran discípulos de Jesús, le seguían siempre a donde iba Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hasta eso Jesús ya sabía todo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, fíjese, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Se da la vuelta y le dice a los 12 discípulos, ¿quieren ir también ustedes? Vayan entonces. Como dicen, eso no me escucharon tanto tiempo y no me creen y se vuelven atrás. Yo no quería más andar con Jesús porque las palabras que Jesús hablaba ya cada vez era más difícil, era más dura las palabras. Y acá vemos la actitud de Pedro, dice, respondió Simón Pedro, Señor, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Imagínense, Pedro con un corazón sincero, le dice, ¿a quién iremos, Señor? Él era muy sincero, amaba al Señor. Y fue el único que le respondió a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Y así muchas veces también muchos han dejado el camino del Señor porque no creen en la palabra de Dios, no creen en la palabra del Señor, no son sinceros, abandonan el camino del Señor. Cuando Jesús comenzó a hablar cosas más profundas, le iban dejando a Jesús, le iban dejando de a uno. Porque muchos le seguían a él por los milagros que hacía, por las cosas que Jesús le daba. Entonces dice, en verso 3, entonces subió Jesús
a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Subió al monte, dice. Y ese era el gozo del Señor, que Él siempre buscaba un lugar apartado para estar con sus discípulos. Siempre buscó un lugar para estar a solas con sus discípulos. Eran pocos, pero sinceros. Ellos querían escucharle, seguían a Jesús, eran verdaderos. Amaban a Jesús, verdaderamente amaban a Jesús. Por eso Él siempre buscaba un lugar apartado. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Buscaba un lugar apartado para descansar, para disfrutar de la compañía de sus discípulos. Y así vemos que Jesús prefería ministrar a estos pocos que quedaron con Él, porque eran sinceros. Y así vemos que es muy distinta la actitud de Jesús acá a comparación de los grandes evangelistas. Jesús prefiere quedarse con esos pocos y enseñarles. Hoy en día, la actitud de los grandes evangelistas prefiere multitud. Prefiere multitud, pero Jesús no. La actitud de Jesús es diferente. Y esa debe ser la actitud de cada hijo de Dios. Si el Señor trae así pocos, los pocos sinceros, y hay que estar gozoso por eso. Hay que estar gozoso. Y si el Señor trae más, gracias a Dios. Que el Señor sigue trayendo más y más aquellos que son, que tienen corazón dispuesto a escuchar la palabra. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Verso 4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y habíamos visto que cuando Dios instituyó la fiesta, no la llamó así, fiesta de los judíos, sino llamó la Pascua de Jehová. Así fue en el comienzo. Pero pasando el tiempo, y en el tiempo de Jesús, ya se fue perdiendo su verdadero sentido espiritual. Ya le cambió ya el nombre y todo. Dice fiesta de los judíos. Ya ellos iban perdiendo el verdadero sentido espiritual de esta. Instituyó en el comienzo. Y ya no subían para adorar a Dios, sino llegó ya a ser un rito nomás para ellos. Llegó a ser un rito, una costumbre. Por eso llamó así la Pascua de los judíos. Verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Ese milagro que vemos acá, que vamos a ver, es el único que está registrado entre los evangelios, la alimentación de esa multitud. Vemos que está registrado en Mateo y así. Y así vemos entonces que dice Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Y la razón de que hay tanta multitud en ese momento era porque venían de muchos lados, justamente para esas fiestas. Había venido muchos a ese lugar para celebrar la fiesta. Por eso había mucha gente. Y como vemos, la multitud, el número de esa multitud, dice ahí en el verso 10 que eran como el número de 5,000 varones. Sin contar, ahí sí también vemos en Mateo dice sin contar mujeres y niños, o sea que había más de 5,000 personas. Pero acá dice, registra solamente 5,000 varones.
porque cada vez que se celebraba la fiesta, como Dios había dicho en la antigüedad, Dios había dado oportunidad para cada israelita que pudieran ir a Jerusalén, y si todos no podían ir los varones, porque muchos vivían lejos de ahí, de Jerusalén. Y por esa razón que había tanta gente, y principalmente hombres en este lugar, era 5.000, dice. Y hay que darle de comer a 5.000 hombres, sin contar, dice, mujeres y niños. Imagínense la multitud que había. Entonces ahí vemos que Jesús le hace una pregunta, le hace pregunta a Felipe. Y vemos que, así vemos la razón por qué había tanta gente, porque estaba cerca la Pascua, así como lo estaba explicando. Y esa multitud vino a buscar algo de Jesús. Vienen a buscar algo, vienen en busca de algo de Jesús. Viene con su necesidad. Y Jesús interpretó exactamente para qué han venido. Por eso vemos a Jesús haciendo estos milagros, multiplicando el alimento. Pero Jesús le suple ese pan con el propósito de mostrarle que Él era capaz de suplir sus necesidades naturales, y mucho más lo espiritual. Y eso es lo que Jesús quería hacer, mostrarle a ellos que Él era el pan de vida. Y ese pan de vida estaba al alcance de ellos. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿Qué pregunta le hace Jesús a Felipe? Y Jesús de antemano ya ve la necesidad, y de antemano ya tenía la solución para esta multitud. Porque sabemos que Jesús conoce a todos, conoce la necesidad y sabe cómo suplir nuestras necesidades. Él sabe todo de antemano. Pero ¿por qué le preguntó así a Felipe? ¿De dónde compraremos pan? El verso 6 nos responde, pero esto decía para probarle dice, porque él sabía lo que había de hacer. Le hice esa pregunta a Felipe, era para probar la fe de sus discípulos, porque ahí estaban todos sus discípulos. Él se dirige a Felipe, pero el resto estaba ahí escuchando, estaba mirando, a ver qué es lo que Jesús va a hacer. Y así hizo esta pregunta a Jesús para probarle la fe de ellos. Porque el Señor Jesús conocía a cada uno de sus discípulos. Así como Él nos conoce, hermano, a cada uno de nosotros. Nos conoce. Y sabemos que Jesús no le había elegido a estos discípulos porque eran perfectos, porque eran capaces. No. Jesús eligió a ellos para hacerle perfecto, para perfeccionarle, para enseñarle el camino de fe. Lo que es realmente confiar en el Señor, depender del Señor y aprender a pedir. Y así es con nosotros, hermano. Así es con nosotros. Muchas veces Dios permite las luchas en nosotros. Permite las circunstancias. Y todo es para perfeccionarnos, para que podamos confiar más y más en Él. Permite la lucha en nuestra vida para probar nuestra fe, para ver qué hacemos o qué recurso realmente buscamos. ¿Cuál es el recurso que hay realmente cuando se presenta una necesidad, una circunstancia?
Por eso Jesús le pregunta así a Felipe. Quiere saber cuál va a ser el recurso que Felipe iba a buscar. Y dice, verso 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Imagínense. Ahí está el recurso que buscó Felipe. Le dio una solución a Jesús. En una manera podemos decir que le dio una solución. Le dice 200 denarios, aunque él duda de que no alcanzaría tampoco eso. Semejante, enfrente de gran multitud. 200 denarios, dice, de pan. Y vamos a comparar hoy en día, ese 200 denarios equivaldría a este tiempo de 2.000 a 3.000 pesos. Y sabemos que esa cantidad, hermano, es poco para alimentar a gran multitud. De 5.000 personas más, sin contar mujeres y niños. Eso alcanzaría, yo creo que alcanzaría 20, 30, 40 personas. Alimentar con esa cantidad de plata, 30.000, 3.000 pesos, 2.000 pesos. 200 denarios, dice. Y así Felipe fue y le dice así a Jesús. Él ya sabía calcular más o menos. Tenía mucha capacidad para eso. 200 denarios, dice. Ya sabía ya más o menos, pero dice, no va a alcanzar. Porque Felipe empezó a mirar de vuelta a la multitud y dice, no va a alcanzar. Mira la multitud y su propio recurso. Y muchas veces nosotros así miramos la grandeza de nuestra necesidad, la grandeza de la circunstancia. Miramos lo difícil que es. Miramos lo difícil que es tal vez una enfermedad, la necesidad. Y contamos con nuestros propios recursos. Y por eso a veces no hay solución, porque nosotros buscamos nuestro propio recurso. Y como Felipe nos olvidamos que ahí estaba el Señor. Felipe se olvidó que el Señor Jesús estaba ahí, el que hace milagros, porque justamente esa multitud le seguía porque hacía milagros. Y Felipe miró la circunstancia y vio que era muy difícil. Se olvidó que ahí estaba el Señor. Y eso que Felipe y todos los discípulos ya habían visto, tantos milagros que Jesús ya hizo. Ya había contemplado el poder de Dios. Y a veces nos pasa también a nosotros eso, hermano. Nos olvidamos que enfrente de nuestra necesidad, que el Señor está presente para obrar. El Señor está presente para obrar la gran necesidad que tenemos. Él es capaz de suplir cualquier necesidad. Y a veces la gran necesidad, hermano, tapa nuestra visión. Nuestra visión espiritual para ver al Señor. Y eso nos pasa porque muchas veces andamos por vista, no andamos por fe. Pero el apóstol Pablo nos enseña que no andamos por vista, sino por fe. Así tenemos que andar, por la fe, no por vista. Así dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, perdón. Por fe andamos, dice, no por vista. Por fe miramos al Señor y así por la fe. Por la fe no niega las circunstancias. Pero miramos al Señor y en el Señor realmente está el recurso que nosotros necesitamos, que buscamos. Todo el poder, todo lo que nosotros necesitamos está en el Señor. Y a veces no contamos al Señor como el recurso, como el único recurso. Y Dios en la antigüedad se llamó El Shaddai,
El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. El Todopoderoso. Yo soy, dice el Todopoderoso. El que da poder, el que nutre, el que satisface, el que derrama, el sustentador de su pueblo. Ese es nuestro Dios, el fortalecedor a su pueblo, el que es todo suficiente. Él es el Dios de todo recurso, hermano. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y muchas veces no miramos así. Muchas veces no miramos así. Que nuestro Dios es todopoderoso para suplir cualquier necesidad, sea grande o sea pequeña. Él es el Todopoderoso. Nuestro Dios es el que suple todo, el que satisface, el que derrama su bendición hasta que sobreabunde, hermano. Y muchas veces no miramos así. Miramos la circunstancia y no miramos al Señor. No miramos que Él es el Todopoderoso. No miramos que Él es el suficiente en todo. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese Dios que derramó maná del cielo a su pueblo Israel, en medio del desierto, en medio de la nada. Dios le dio, dice, pan de noble a comer a su pueblo. Imagínense qué grande es nuestro Dios, hermano. Es ese Dios que todo lo puede. Dice que los vestidos del pueblo de Israel no se envejecían durante 40 años en el desierto. Ellos vieron el poder de Dios, palparon el poder de Dios, comieron maná del cielo cada día. Dios hacía descender ese maná del cielo, ellos comían como si fuera un noble, como ricos. Y ese es el poder de Dios, hermano. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Nuestro Dios, el sustentador. Y en su mano está todo. Nuestra parte es confiar, depender de Él. Y la fe tiene que actuar, tiene que pedir al Señor. Y vemos cómo Felipe se olvidó que ahí estaba el hacedor de milagros. Muchas veces nosotros nos olvidamos de tantas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos. En alguna manera hemos palpado al poder de Dios. En alguna manera hemos visto que Dios nos ha sanado. Dios nos ha suplido nuestra necesidad. Que Dios nos ha sustentado. Dios nos ha guardado con su poder. Y muchas veces nos olvidamos. Y buscamos nuestro propio recurso. Y sabemos que las sanidades que nosotros recibimos, tal vez en nuestro cuerpo o vemos en otros hermanos, eso debe aumentar nuestra fe. Las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, esa debe aumentar nuestra fe. ¿Cuántas experiencias ya hemos pasado con el Señor? ¿Cuántas experiencias? Cada uno de nosotros hemos pasado diferentes cosas. Y el Señor nunca nos ha dejado solos. Siempre ha suplido nuestra necesidad. Y eso debe alentar nuestro corazón para seguir creyendo que siempre Dios suple y va a seguir supliendo y va a seguir dando, va a seguir multiplicando. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios que suplió el maná en aquel tiempo al pueblo de Israel es el mismo que nos suple hoy. La necesidad natural y mucho más espiritual. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Es el mismo, ese mismo Dios está con nosotros. Su poder no cambia. Su poder no anda igual, hermano. Verso 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Acá vemos a Andrés, parece que tiene un poquito más de fe. Y señala a este muchacho ahí, dice, hay un muchacho que tiene, lo señala entre la multitud. Hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero, dice, no es esto para tanto. Otra vez, hay un pero ahí. No es, dice, para tanto. Ese pero indica la incredulidad. Y así nosotros muchas veces en nuestra incredulidad ponemos pero al Señor. Y el Señor nos da una visión de la necesidad, pero le ponemos pero al Señor. Pero tenemos que tener fe. Este muchacho en medio de una circunstancia muy difícil, vemos que entrega todo al Maestro. Entregó todo lo que tenía en su mano, le entregó. Y así este muchacho representa a Cristo. Y es un muchacho nomás, dice, pero tiene algo que entregar. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Él entregó todo. Él entregó todo a sí mismo. Parecía poca cosa, pero Él entregó. Entregó todo. Entregó su vida por la humanidad. Esta humanidad tan necesitada. Él se entregó totalmente en la mano de su Padre para hacer la voluntad de su Padre. Y los judíos le miraron a Jesús como algo insignificante. Y así le vieron a Jesús, poca cosa. Es un muchacho nomás, no es nada. Pero Él dio todo. Él dio todo. Pero cuando miramos nosotros la cruz, Él fue suficiente para suplir toda necesidad. Él tenía la capacidad de pagar el precio. Hizo una redención completa. Nuestro Señor Jesús es suficiente. Suplió toda la necesidad. Este muchacho dice que dio todo lo que tenía. ¿Y qué dice el verso 9? Otra vez vamos a leer. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Y el Señor ha dado todo, hermano. El Señor suple toda la necesidad. Dice, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Nuestro Señor Jesús es suficiente para suplir la necesidad espiritual. Y el pan acá es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ese pan que vino del cielo. Ese pan que vino del cielo. Jesús, el joven hombre de Dios, en su mano está para suplir toda la necesidad para aquella multitud, para toda la humanidad. Él dio su vida y no solo dio su vida, sino la sostiene, la vida. La sostiene. Dice que ese muchacho tenía 5 panes y sabemos que el número 5 es el número de la gracia. Es el número de la gracia. Y el número 2, sabemos que es suficiente testimonio. Y así Jesús dio suficiente testimonio de que Él era el Salvador. Suficiente para todo. Él murió y resucitó. Y dice tenía 5 panes, que representa la gracia. Vamos a leer Hebreos
capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así la gracia fue suficiente. La gracia de Dios gustó la muerte por todos. Así es, la gracia de Dios es suficiente, alcanzó para todos. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuanto querían. Verso 12 también leemos. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Se saciaron hasta no poder esa multitud. Y así es la obra de Jesús, hermano, es suficiente. La obra de Jesús es abundante. Es abundante. Y nadie puede decir, para mí no alcanza, para mí ya no hay. Nadie puede decir eso. Porque la gracia de Dios es abundante. Decía Juan en el capítulo 1 al comienzo que de su plenitud, dice, tomamos todos. Todos. Ahí Juan usa la palabra en plural, todos, dice. Todos. Gracia sobre gracia. Y acá nuestro Señor debemos a Él como ejemplo para nosotros. Porque a veces pensamos que tenemos que ser grandes para que nos use. Pero las cosas insignificantes para la vista de los hombres son lo que Dios usa para glorificar su nombre. Eso que son insignificantes se entrega en la mano del Señor y es útil para su gloria. Y así tal vez nosotros somos insignificantes, en algún sentido, a los ojos de los hombres. Pero eso es lo que el Señor realmente quiere usar para glorificar su nombre. ¿Cuántos hermanos que predican la palabra de Dios tal vez le tienen en poco? Pero Dios, eso es lo que quiere usar. Esa clase de personas Dios quiere usar para glorificar su nombre. Y si nosotros nos entregamos en la mano del Señor, vamos a ser un instrumento útil para la gloria del Señor. Y así vemos que Jesús ordena que se recostasen. Le ordena a esa gente para que se recostase, y esa es la manera, hermano, de recostar, estar en reposo, y así ellos iban a recibir el alimento. Y así nosotros, hermanos, primero nos sentamos para aprender. Esa es la manera de recibir la palabra, en quietud, en reposo. Esa es la manera. El Señor nos ordena de estar quietos, en reposo para recibir el alimento. Imagínense, en este momento estamos quietos, estamos escuchando la palabra de Dios. Nos estamos alimentando espiritualmente. Seguro que usted cuando va a comer no va a andar comiendo, llevando sus platos de acá para allá. No va a poder comer, por ahí sí va a comer, pero no va a tener la tranquilidad para disfrutar el alimento. Y así es en lo espiritual, tenemos que estar quietos, en reposo. No andar de aquí para allá.
Voy allá, voy acá, voy allá, y así se le inventa y no, al final no le sirve. Hay que sentarse y comer y disfrutar de la palabra de Dios. No agitados, no cansados, sino descansar. Por eso Jesús da la orden para que esta gente pueda recostarse, dice. Que se recuesten, ni siquiera sentarse, sino recostar es estar en completa reposo, en completo reposo. Estar quieto. Y así dice que se recostaron como en número de 5.000 varones. Mucha gente había. Y ahí empezó el milagro. Esos panes y esos 2 pececitos, de eso el Señor Jesús multiplicó. Imagínense, hermano. Ahí una vez más Dios mostró su poder a través de su Hijo. Mostró su gran poder. Y así el Padre es glorificado a través de su Hijo. Imagínense. Y tomó, dice Jesús, aquellos panes y habiendo dado gracia. Esa es la actitud. Dar gracia. Él dio gracia porque sabía que su padre iba a ser glorificado, iba a multiplicar en gran manera. Dio gracia, dice. Qué ejemplo, ¿no? Y así también nosotros, hermanos, tenemos que dar gracia de antemano de lo que el Señor va a hacer. Y esa es la fe, hermano. De dar gracia. Y lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Y asimismo los peces cuanto querían. Y cuando ya hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron. Y así la gracia es abundante. La gracia de Dios es gracia sobre gracia. Sobra y abunda. Y mucho no quiere ir a esa fuente de gracia. Mucho no quiere buscar ese recurso que el Señor Jesús tiene para suplir. Busca su propio recurso. Imagínense. Recoger, le dice el Señor Jesús, los pedazos que sobran. No quería que se pierda nada. La gracia de Dios es así también en lo natural. Si Dios nos da abundancia en lo natural, no tenemos que desperdiciar, porque es la gracia de Dios. Y cuando hablamos de lo espiritual, mucho más. Si Dios nos ha dado abundantemente su palabra, no la tenemos que desperdiciar, tenemos que recoger, guardar. Así es la gracia de Dios, hermano. Así el Señor Jesús nos enseña por medio de su palabra. Y así encontramos y vamos a seguir encontrando muchas enseñanzas y doctrinas en este Evangelio que tanto necesitamos en este camino. Y no te olvides, hermano, que nuestro Dios es Dios todopoderoso. Él es el que suple toda la necesidad, sea natural y espiritual. Si usted está pasando necesidad natural, el Señor suple todo. Nuestro Dios es suficiente, el sustentador, el todopoderoso. Solo hay que pedirle nomás. Levantar las manos y decirle, Señor, necesito esto. Tú eres el que nos sostiene. Y con fe, pedir con fe. Y el Señor va a hacer, el Señor va a dar, el Señor va a suplir. Seguramente muchos han experimentado ya el poder de Dios. A veces ya no hay más nada. Llega fin de mes, no hay nada, pero cuando oramos y pedimos al Señor, el Señor manda. Increíble, hermano, cómo Dios obra, cuando realmente confiamos en Él. Dios muestra su poder hasta ahora, hasta hoy en día muestra su poder
a cada hijo de Dios. Estoy hablando en lo natural. Y es hermoso, hermano, ver las maravillas de Dios con nuestros propios ojos. Cuando el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Nuestro Dios no nos va a desamparar. Jamás. No he visto, dice, ningún justo que mendigue pan. Cada hijo de Dios tiene esa capacidad de pedir con fe. De buscar el recurso en el Señor. No su propio recurso, porque ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Felipe buscó el recurso, ofreciendo dinero, un poquito de dinero que había para comprar pan, dice. Pero había otro que tenía un poquito más y entregó todo. Y ahí Dios obra grandemente. Y en lo espiritual así también, hermano. Porque hay necesidad espiritual grandemente. Y Dios va a suplir esa necesidad espiritual. Dios está supliendo, hay que aprovechar. Dios está dando esta oportunidad de aprovechar, de escuchar y aprender la palabra de Dios. Dios está dando esta oportunidad maravillosa. No hay que desaprovechar. El Señor nos está diciendo, recuéstese. Ahora es hora de alimentarse espiritualmente. Y cada uno estamos en nuestros hogares en este momento, descansando de nuestros quehaceres para escuchar la palabra de Dios. Imagínense cómo Dios tiene cuidado, hermanos, de cada uno de nosotros. En el tiempo difícil que estamos viviendo, muchos todavía no se pueden ni congregar. Pero Dios es misericordioso. Te hace llegar la palabra de Dios en tu casa, recostado, sentado, junto con su familia. No es poca cosa eso, hermano. Hay que aprovechar su tiempo. Vivimos en un tiempo difícil. Pero Dios es misericordioso. Nuestro Dios es todopoderoso. Hace bajar maná del cielo para que su pueblo puedan comer pan de nobles. Y nuestro Señor Jesús es el pan de vida. Y estamos comiendo del pan del cielo. Imagínense, hermano, el privilegio que tenemos. Dios no nos ha desamparado, Dios no nos ha dejado solos. Él tiene cuidado de las mínimas cosas de nosotros. De cada detalle de nuestra vida Él tiene cuidado. Hay que creer y confiar en Él. Y ser agradecido. Y guardar, dice, no desperdiciar nada. Recoger, dice, los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor es celoso de su gracia. Es celoso de su palabra. No hay que desperdiciar nada. Y bueno, el Señor bendiga su palabra, hermano, y vamos a seguir meditando con la ayuda del Señor. Vamos a continuar el estudio que está tan lindo. Estamos aprendiendo cosas muy lindas del Señor Jesús. Nos ha dejado buena enseñanza en su palabra. Y gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Y que el Señor le bendiga a cada uno, hermano,